ara sí sobre salut mental i ho fem com sempre amb el David Cueto aquesta setmana parlant sobre el trastorn bipolar. Després de parlar del concepte del jo, les últimes setmanes aquesta volem parlar d'un dels trastorns més comuns a la pràctica clínica. Doncs ja el podem saludar, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicocet Nasplugas i Acepteco a León. David Cueto, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, per començar, quines són les característiques d'aquest trastorn? Sí, ¿no? El trastorno bipolar probablemente uno de los del lenguaje común y la práctica clínica, ¿no? Muy nombrado, entonces sería, pues, bueno, la propia palabra lo indica, ciclos extremos de energía o manía, ¿no? Episodios maníacos donde la persona tiene una energía desmesurada, duerme poco y desde grandiosidad, megalomanía. Cada persona es un mundo, evidentemente, pero bueno, son como una especie, podemos imaginar como un motor gripado, ¿no? Como un motor que va a más revoluciones de las que a lo mejor es recomendable. Y la parte de depresión, ¿no? Tenemos la parte donde la persona pues tiene los síntomas clásicos de depresión, anedonia, apatía, pensamientos suicidas, ¿no? El tema del suicidio es muy importante con trastorno bipolar, hay un porcentaje no bajo de personas con riesgo de suicidio. Entonces sería un fundamento, pues básicamente, ¿no? De una persona con unos cambios de humor disfuncional, es decir, todos tenemos estaciones, todos tenemos ciclos, la naturaleza en sí misma es cíclica, pero digamos que hay un componente patológico y el diagnóstico en sí se divide normalmente. Sería el tipo 1, que sería con la manía que he explicado y la parte depresiva, y luego se denomina trastorno bipolar tipo 2, que no cumpliría los factores para la manía, ¿no? Sería como lo que se llama hipomanía, que la hipomanía sería como una especie de manía más suave, podemos decir, no tan extrema. Entonces ese sería el trastorno bipolar tipo 2. Luego tenemos la parte lo que se llama trastorno ciclotímico, que es esa persona tiene cambios cíclicos que no llegan a la bipolaridad pura, no es tan extremo con la manía ni una depresión grave, pero son unos cambios, digamos, de pensamiento y de acción demasiado bruscos. Entonces es un poco la idea, ¿no? Que es decir, cada persona es un mundo, hay perfiles diferentes, pero esas son las bases, sobre todo diagnósticas, de personas con cambios de humor demasiado extremos y que se está poniendo en riesgo a sí misma normalmente, tanto la fase maníaca con actitudes o conductas peligrosas, temerarias o apuestas, dinero, es un tema, ¿no? Aquí hay como mucha variable. Y la parte depresiva, por lo que digo, ¿no? Los pensamientos de suicidio, el sentimiento de falta de control de su yo. Entonces es uno de los trastornos, yo digo, es decir, además es importante de explicar que tiene un componente muy crónico. Es decir, si una persona es diagnosticada de trastorno bipolar, muy probablemente esa etiqueta tenga que ser gestionada y llevada y tratada durante toda su vida. La representació que se n'ha fet en el món audiovisual o en llibres també és aquesta persona que té com dues personalitats. ¿Això és aplicable realment? ¿Es ben bé un trastorno bipolar? Bueno, sí que hay fases de la persona. Claro, aquí no es un componente psicótico, por así decirle, ¿no? La personalidad múltiple que se llama, esa escisión que hablamos de la esquizofrenia, esa gente que tiene como una doble personalidad es un componente más, podemos decir, psicótico, esquizofrénico. Aquí sí que es verdad que una personalidad, la persona mantiene el mismo núcleo, pero sí que es verdad que hay factores evidentes, ¿no? Esto está muy estudiado, por ejemplo, en temas de arte o deporte, ¿no? Hace unos años en la NBA, en el deporte de élite de baloncesto, hubo una especie de, hubo como una corriente de salud mental, un jugador que tuvo un ataque de pánico, entonces un entrenador explicaba que él tenía jugadores donde él notaba quién llevaba la medicación y quién no. Porque claro, la energía, ¿no? La manía, ¿no? Esta especie de... Está muy relacionado también con la creatividad. Hay como bastantes estudios, hay libros clásicos que unen la bipolaridad clínica con la gente como muy creativa o con mucha capacidad. Entonces, no... Es alguien, pues eso, en esa fase maníaca donde es... Normalmente, opinión muy personal en terapia, a veces, normalmente esa gente tiene como un magnetismo especial, ¿no? Por eso ese tema de personalidad. Gente que ves que crees que puede con todo, una especie de energía superior, duerme 4 horas por día y funciona perfectamente durante muchos meses o semanas, tiene un montón de ideas, de planes, de maneras, ¿no? de gestionar el mundo, de energía, ¿no? Es gente que tiene como incluso, como digo, un magnetismo. Pasa que, claro, luego viene la parte depresiva, que es normalmente lo que se llama en psicología más egodistónica, es decir, la persona no le gusta tanto esa parte de su yo. Entonces esa parte depresiva, como digo, que viene siempre, es pues, cuanto más arriba, más abajo, ¿no? Entre comillas podemos decir, donde esa persona se siente inútil, incapaz, como digo, el tema del suicidio, añora esa fase maníaca muchas veces, entonces claro, aquí hay un riesgo muy alto de muchas personas de automedicación.
Cuando están en la fase maníaca, a lo mejor cuando ven que muy acelerados, tomar drogas a lo mejor de tipo más depresivo, ¿no? Como el alcohol, otro tipo de sustancias. Y en la fase depresiva buscan lo contrario, buscan mantener el flujo maníaco a través de, por ejemplo, de o cafeína, nicotina, o en casos más graves como cocaína, drogas estimulantes, como que esa persona mantenerla en su flujo creativo. Se'n parla molt, com deies a l'inici. És tan comú com... és per ser doncs, un dels trastorns que se'n parla més? Claro, yo entiendo que es un lenguaje común, ¿no? Es que es un poco bipolar, un poco cambio de opinión. A un bipolar clínico el porcentaje, bueno, la epidemiología, a veces es difícil dar datos, pero es de un 2 o 3% de la población. También en un espectro, es decir, hay gente bipolar muy grave, gente que puede tener modos o presentaciones bipolares a lo mejor un poco más, más suaves. Controlables sense medicació, per exemple. Sí, exacto, donde es una ciclotimia natural, pero en muchos casos el problema es que tiene que tener medicación de por vida, lo que se llama muchas veces eutemizantes, que son moduladores del estado del ánimo. El más común es el litio, el más famoso, que se descubrió un poco por serendipia, porque había soldados en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial que veían que tenía más volumen de litio en la orina, con lo cual se pensó que el litio tendría un efecto neuromodulador, ¿no? Como tranquilizador. Pero claro, el litio es un mineral tóxico. Entonces las personas que son tratadas con litio tienen que tener seguimientos continuados pues, en los riñones, en el cuerpo. Y luego hay una gama pues, de medicamentos que serían pues, más antiepilépticos, incluso antipsicóticos, que buscan... Claro, es que cada perfil es diferente, ¿no? Hay un trastorno bipolar, unos síntomas claros. La presentación suele ser normalmente, como muchos trastornos mentales, entre los 18, 20 años, 22, aunque a veces haya también alguna pista. Y al final, sí que los casos más crónicos, el problema también es el deterioro cognitivo, que tanta subida, tanta bajada, hay protocolos que indican que no se puede empezar terapia si no se hace como una estimulación cognitiva, ¿no? Como una persona mayor con demencia o con Alzheimer, porque sin esa mejora de la cognición, esa persona el tratamiento no servirá de nada. Entonces... Es como digo, depende mucho del caso, pero en los casos clínicos de presentación grave, la medicación normalmente suele ser incluso permanente de por vida, crònica. En els casos en què no hi ha aquest tractament farmacològic i és natural o conductual, com és? Claro, es donde personas... La gente yo lo entiendo, ¿no? Es reacia, ¿no? Es decir, como digo, las fases maníacas la gente suele tener una energía muchas veces creativa, una energía... Es decir, lo que pasa es que eso roza un poco a veces, ¿no? Un poco el delirio, donde personas creen que tienen un poder superior sobre el control de los demás o sobre la situación, o que pueden arreglar cosas que en realidad no tienen solución. Entonces, un trastorno bipolar no medicado sería que una persona se mantiene a lo mejor solamente lo que he dicho antes de la ciclotimia, o como mucho llega a la hipomanía. Lo que pasa que, claro, si una persona con una depresión clínica, normalmente los protocolos indican que hay que medicar, esa persona en una fase depresiva clínica a lo mejor es recomendable tener medicación. Lo que pasa es que, como digo, la medicación tiene que estar muy bien ajustada, porque claro, la persona que no, el psiquiatra, el profesional de la salud mental tiene que saber que esa persona está en una fase depresiva, pero en cuando esté en la fase maníaca, si no se le controla bien la medicación, esa medicación se le puede volver en contra. ¿No? Imaginemos que a alguien en una fase depresiva se le dan pues a lo mejor estimulantes o drogas que a lo mejor que activan, ¿no? Antidepresivos con adrenalina que activan un poco el sistema nervioso. Claro, cuando esté en la fase maníaca esa medicación será como demasiado fuerte para... Es decir, no frenará a esa persona, sino todo lo contrario. Entonces, el tema de la medicación es muy delicado y necesita, como digo, siempre supervisión bastante recurrente, porque, como digo, los casos graves siempre suele ser habitual. Entenc que hi ha una predisposició genètica, com acostuma a ser en aquests casos. També hi ha factors externs que ho poden provocar. Exacto, Jaume. Sí que el tema genético, lo que yo he leído, parece ser que es uno de los trastornos mentales con mayor componente genético, que hay casos incluso de una heredabilidad del 75%. Es decir, que si tenemos un familiar cercano de primer grado, sobre todo, ¿no? Alguien familiar, pues por ejemplo, hermano o hermana, madre, padre, hijo o hija con trastorno bipolar, diagnosticado, podemos tener nosotros un componente ciclotímico. Entonces, la parte genética es muy importante, y tema ambiental está muy estudiado, pues tener, como hemos hablado ya mucho, ¿no? Temas traumáticos, es decir, lo que se llaman disparadores, ¿no? De situaciones traumáticas, de abandono, consumo de sustancias en la adolescencia, ¿no? Cuando el cerebro está, digamos, más vulnerable, que haya problemas a lo mejor de, como digo, ¿no? Mudanza, estresores varios. Entonces, al final, el componente genético es fundamental,
y hay veces que por mucha vida tranquila, ¿no?, se quiere dar estructura, rutina, esa persona no tiene ninguna conducta de riesgo, pero eso, digamos, que el trastorno da la cara. Pero si hay una vida, digamos, más segura, relajada y con una vida social plena y una buena red de apoyo, eso era de amortiguador cuando el trastorno bipolar de la cara, que cuando de la cara, digamos, ya no hay marcha atrás, por así decirlo. Hi ha una edat més habitual perquè es manifesti, si està allà latent? Sí, como casi todos los trastornos mentales, la aparición anda entre 18 y 22, pero sí que hay casos, y yo he visto perfiles donde ya desde la adolescencia, incluso hay estudios donde se intentan buscar diferencias cerebrales o marcadores hormonales o genéticos, que parece ser que los años medios de la adolescencia ya puede haber marcadores predictores, ¿no? Si una persona cercana, un hijo o una hija adolescente tiene épocas fluctuantes, demasiado fluctuantes, no es como digo, la fluctuación es natural en la naturaleza humana, no tenemos épocas donde estamos más animados, menos animados, el tema de pues la naturaleza, ¿no? Hemos vivido siempre con, por así decirlo, con estaciones, cosechas, ¿no? Es decir, estamos unidos al ciclo natural. Ahora vivimos en ciudades donde pensamos que esto no nos afecta, pero esto todavía lo sigue, ¿no? Es decir, son cientos de miles de años viviendo así, y al final es eso, 18 o 22 años es el pico normalmente de aparición, pero sí que si uno está atento, existe lo que se llaman en salud mental o en sanidad pródromos, que son como factores o variables que anticipan algo que pueda aparecer posteriormente. Entonces hay test psicométricos, que a veces hay más información y más literatura científica, porque cuanto antes se identifique, antes se puede atacar, y esto en tema adolescentes ya hay perfiles, como digo, de tratamientos o de intervención con pródromos, con pequeñas pistas que nos pueden dar la sensación de que esa persona va a acabar desarrollando, como digo, a 18, 20, 22 años, un trastorno bipolar completo. Pel que fa a nosaltres, és a dir, persones de carrer, com s'han de estar en contacte, com han de tractar una persona que tingui aquesta patologia? Claro, al final es una etiqueta, ¿no? Como muchas etiquetas, un poco dañina. Esa persona, ¿no? Hay veces que el trastorno bipolar se une con trastorno psicótico, se llama esquizoafectivo, que aquí, digamos, el pronóstico empeora bastante, ¿no? Por el tema de esquizofrenia, pero, por ejemplo, un trastorno bipolar, la persona suele haber normalmente tenido una fase de excesiva energía, donde a lo mejor ha cometido actos o ha hecho cosas, pues como digo, ¿no? El malgastar mucho dinero, el meterse como en situaciones un poco extrañas, inversiones raras, decir cosas o hacer cosas demasiado, bueno, estrafalarias. Entonces esa persona muchas veces en sus excesos, ¿no? Tanto en la fase maníaca depresiva, siente mucha vergüenza. Se siente una persona incapaz. La bipolaridad a veces se tarda demasiado en diagnosticar, ¿no? Hay entornos, como digo, el deporte de élite. Si alguien tiene una energía, bueno, cerebral o física, ¿no? Porque va de la mano, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo superior, esa persona a lo mejor puede sentirse como más apta o más hábil porque, como digo, ¿no? Es decir, tiene un motor, como digo, que va a una velocidad excesiva. Luego eso siempre al final acaba cayendo. Entonces, sobre todo, es como hemos hablado muchas veces, la aceptación incondicional. Y sabiendo que es algo crónico y que esa persona necesitará probablemente tratamiento o seguimiento, no hace falta, digamos, depende del protocolo, pero la medicación, como digo, hay que revisarla, el tema médico, la terapia, ¿no? Es muy importante que haya una buena adherencia, ¿no? Que tenga un terapeuta, una terapeuta donde pueda confiar y sobre todo también y hacer psicoeducación, que se llama el sistema familiar. La terapia de trastorno bipolar incluir a los familiares, porque yo entiendo que muchas veces es bastante complejo manejar una persona con un trastorno bipolar, por, como digo, los cambios que tendrá, los problemas, como digo, de cognición o falta de entendimiento del pensamiento, ¿no? Falta de procesamiento de la información de lo que tiene delante. Entonces, al final es ponerse en manos de un profesional y saber que esto es un camino de largo recorrido, pero que no es un trastorno incapacitante, es decir, que la persona puede ser funcional, perfectamente, bueno, mantener su trabajo, su vida un poco como la ha estado manteniendo sin perderlo todo, como digo, estando como muy atento a posibles cambios bruscos de humor. A banda dels tractaments que ens comentaves, entenc que un entorn doncs, més rutinari, més tranquil i de confiança ajuda, ¿no? També a aquestes persones. Exacto, esto es científico, dar estructura, que se llama horario, rutina. Claro, a las personas con trastorno bipolar se les suele desaconsejar muchas veces que tomen, como he dicho antes, drogas estimulantes o drogas depresoras, ¿no? Entonces sí que es verdad que la tranquilidad, la estructura, la rutina, darles como un marco con el que funcionar, porque como digo, su cuerpo, su cerebro normalmente será más sensible
ante cambios, ¿no? Y reaccionará de manera más virulenta, ¿no? Pues como digo, en un episodio maníaco, en un episodio depresivo. Entonces, si tiene un trabajo, por ejemplo, una persona de gran presión o con horarios a lo mejor muy erráticos o situaciones donde a lo mejor su cuerpo sufre un estrés extremo, a lo mejor hay que considerar que esa persona ese trabajo no, o bajar menos de un nivel. Es decir, esto depende de cada caso, como digo, cada actitud profesional, pero al final es buscar nexos en común. Es decir, a lo mejor hay cosas que esa persona, por su diagnóstico, no es aconsejado que lo haga, pero en realidad, como digo, no es incapacitante para nada. Es un diagnóstico, como digo, ciclotímico, que hay que tenerlo muy en cuenta, pero al final los familiares con una buena grupo, ¿no? Es decir, comunidad, grupo. Es decir, muchas personas con trastorno bipolar son sus familiares los que dan la voz de alarma, porque muchas veces esa persona no tiene a veces el insight o el conocimiento, porque a veces leernos a nosotros mismos es difícil. Entonces, si hay un buen sistema alrededor, un buen sistema de soporte, yo como terapeuta agradezco mucho, porque normalmente ya te da la voz de alarma de que, oye, ya está empezando a dormir un poco peor, es decir, hace cosas más raras, tiene un ánimo más alicaído, un poco diferente. Y muchas veces tienes que ver con las estaciones y con el sol, pero a veces no. Es como digo, hay veces que hay ciclos bipolares que siguen muy bien la fase invierno-verano y hay otros ciclos que no. Entonces, si el sistema o el entorno no está un poco integrado o un poco involucrado, para esa persona será muy, muy difícil tener una vida, bueno, tranquil·la i sin problemes con ese diagnòstic. Doncs ho notem tot plegat. Gràcies per aquest recorregut al voltant de tots els aspectes de la bipolaritat i d'aquí res, una setmana tornem. Gràcies, David Cueto, bona tarda. Muchísimas gracias a vosotros.